Mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Las matemáticas de Dios y las del enemigo es el título de esta enseñanza. Quiero comenzar compartiéndoles algo personal. Algunos vienen por primera vez, pues ya vamos para entrar en confianza. Les voy a compartir algo muy personal. Desde niño nunca me gustaron las matemáticas. Yo creo que algunos de ustedes se identifican conmigo. Jamás. Llegué a la secundaria y después avancé en el bachillerato y pasaba las materias en extraordinario siempre, no a la primera, o sea, ya me iba a segunda vuelta y siempre me aprendía las fórmulas solamente para pasar el examen, para después olvidarme por completo de las matemáticas. Jamás hubo un momento en el que me gustara ni siquiera un poquito. De hecho, los cuadernos, que eran algo así como el iPad de la antigüedad para los jóvenes, habían cuadernos de rayas que eran para escritura. Y se acuerdan, había unos cuadernos de cuadros que eran para los números, y esos cuadernos yo los odiaba, nada más los veía y se me ponían los pelos de punta y me daban como escalofríos nada más de verlos. Así que cuando fui avanzando en mis estudios y llegó el momento de decidir una carrera, tuve una gran idea. Dije, voy a estudiar algo que no tenga nada que ver con música, y entré a estudiar, nada que ver con matemáticas, y entré a estudiar música precisamente para librarme de ellas. Cuando llegué a la escuela de música, a la universidad, me di cuenta de que había algo de eso. Las subdivisiones, los compases binarios, las fracciones en los compases. Y resulta que también la música tenía su propio lenguaje matemático. Así que ya medio resignado después de estudiar música, dije, ok, pues voy a estudiar ahora teología. Y empecé a estudiar la Biblia y me empecé a encontrar en la Biblia, a leerla, que los 15 estadios, que las 70 veces 7, que las 12 tribus, las 7 trompetas, y hasta un libro que se llama Números, ¿no? Y yo me quedé como, wow. Dios también tiene sus matemáticas, y déjame decirte algo, son muy diferentes a las nuestras, no se parecen en nada a las que vimos en la escuela. Y no se preocupen, no vamos a meternos a estudiar todas las veces que la Biblia menciona los números. De hecho, a lo mejor por eso algunos no vinieron, vieron ahí el más, el menos, el por. Dije, no voy, a mí eso no me entra. No vamos a hablar de matemáticas, y tampoco vamos a estudiar cuando la Biblia menciona las estadísticas o cosas como esas. Este no es un mensaje para resolver ecuaciones, pero sí es una enseñanza que parte desde una realidad que a veces tú y yo pasamos por alto o podemos pasar por alto, y es que Dios tiene orden. Un tío mío que me enseñó también música y que me ayudaba para pasar la clase de matemáticas, y ya está con el Señor, fue el primero en la familia que se convirtió. Él me decía, las matemáticas son exactas. O sea, no hay así como que hay más o menos, ahí le calculo, tiene que ser exacto. Y así Dios es exacto, Él tiene orden, Él tiene propósito, Él trabaja con precisión en todo lo que hace, pero particularmente en su proyecto, que es la iglesia. Y muchas veces esa obra divina se puede comparar con operaciones muy concretas. Hay cosas que Dios permite, otras que Él, después de que nosotros desordenamos, las acomoda, otras que Él corrige, y todo eso no es al azar. Lo que queremos hoy es abrir los ojos para ver cómo Dios actúa en medio de su pueblo, cómo manifiesta su voluntad y qué papel nos toca a ti y a mí en esa obra del Señor, en el plan del Señor. Este mensaje tiene que ver con la vida de la iglesia, tiene que ver con su crecimiento, tiene que ver con su unidad, tiene que ver con su llamado. Ahora para el Congreso de Jóvenes me tocó enseñar uno de los temas, y como el Congreso tenía como base el libro de los Hechos, pues me di a la tarea de leer y leer el libro de los Hechos, y mientras lo leía salía una enseñanza y salía otra enseñanza. Después dije, cálmate, ya enseñamos aquí el libro de los Hechos, versículo, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, último versículo de este libro. Pero mientras lo releía, venían a mi mente de nuevo estas enseñanzas y también nuevos principios que el Señor traía para nosotros. Así que bueno, pues ya prediqué un mensaje del libro de los Hechos, Hechos 1:8, testigos fieles en los últimos tiempos, que fue el último mensaje que compartía con la iglesia el domingo. Y hoy pues vemos nuevamente y vamos a ver de nuevo el libro de los Hechos, una vista panorámica. Esta enseñanza no solo tiene que ver con la iglesia primitiva, con la primera iglesia en el libro de los Hechos, sino que tiene que ver también con nosotros, en cómo participamos en la iglesia, cómo edificamos o cómo, sin darnos cuenta, podemos llegar a estorbar lo que Dios quiere hacer. Así que más que pensar en fórmulas, piensa en tu lugar en el cuerpo de Cristo. Comienza a pensar en eso. ¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? Porque déjame decirte algo, Dios no improvisa. A veces nosotros improvisamos.
Y decimos, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pues no sé, tú sal y a ver qué hacemos en el camino. Mira, nos paramos ahí. Dios nunca improvisa. Él nunca hace nada sin propósito, todo lo contrario. Él edifica, Él construye y lo hace con un propósito. Y tú y yo, como dije, formamos parte de ese propósito de Dios. Vamos a la primera operación matemática que encontramos en la iglesia de Cristo. Y es que Dios suma. ¿Puede decirlo? Dios suma. Ahora dígalo con ganas. Dios suma. Hechos capítulo 2, versículo 41. Vamos a ver esta primera operación matemática de Dios en su iglesia y es la suma de Dios. Dios sumando. Hechos capítulo 2, versículo 41. Ahí al principio del libro de los Hechos, justo después de este derramamiento del Espíritu Santo en el pueblo de Dios en el día de Pentecostés. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Así comenzó la iglesia, ¿no? Dios nos anduvo con cositas, ¿no? 3,000 personas en aquel día que se añadieron a los 120 que ya estaban. Y esta frase aparece justo después de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, después del arrepentimiento público de miles de personas, 3,000 tenemos el número ahí. Y esta adición o suma no fue por manipulación del apóstol Pedro, tampoco fue por presión del apóstol Pedro, y eso es algo que debemos de tener en cuenta. No es la manipulación, por ejemplo, te vas a ir al infierno si no crees, y dices, ay no, pues no me quiero ir al infierno, y pues no, ¿qué hay que hacer? No es tanto por manipulación, sino es por el entender que soy pecador y que Dios es santo, y Dios fue el que obró allí como un fruto de la predicación del Evangelio que fue predicado con claridad, lleno del Espíritu Santo, y este mismo Espíritu Santo que utilizó a Pedro para predicar en aquel día fue el mismo que obró en los corazones de los que estaban oyendo. Y este no es un caso aislado. Hechos 2:41. A lo largo del libro de los Hechos vemos cómo Dios iba sumando, cómo Dios iba añadiendo a su pueblo. ¿A través de qué? A través del testimonio hablado, a través de la enseñanza, a través de la obra sobrenatural del Espíritu, porque este evangelio venía acompañado de señales y milagros. Y esto es lo que vemos. El evangelio y la palabra no son solamente una teoría que dices por ahí que suena bonito. No, el evangelio es poder de Dios para salvación, y este mismo evangelio poderoso viene acompañado de señales, milagros, prodigios. Y ese es el evangelio que tú y yo predicamos. Ese es el evangelio en el que tú y yo hemos creído. Y en Hechos 2, versículo 47, unos cuantos versículos más adelante, de nuevo leemos la suma de Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué dice? Añadía, agregaba, sumaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si vamos unos capítulos más adelante, en el capítulo 5, versículo 14, dice, y los que creían en el Señor, Hechos 5, 14, los que creían en el Señor aumentaban más. Dios sumando, gran número así de hombres como de mujeres. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 24, seguimos viendo la suma de Dios a su iglesia. Dice la segunda parte del versículo 24 de Hechos 11, y una gran multitud fue agregada al Señor. Si lo notas, la cuenta ya se perdió. Empezaron con 3,000, luego 5,000, pero luego 10,000 y ya se acabó la manera de contar cuántos se habían añadido a la iglesia. Y Dios suma, vemos aquí, a los que se arrepienten de corazón, según Hechos 3:19. Aquellos que se arrepienten de corazón, que cambian su manera de pensar, no en cuanto a cualquier cosa, sino en cuanto a su condición de pecado y a su necesidad de salvación. Eso es arrepentimiento. Los que se arrepienten de corazón son sumados a la iglesia. Dios suma a aquellos que creen en Jesucristo como el único Salvador. No como un camino más, no como una opción más, sino como el camino. Hechos 4:12 es lo que dice, creer en Jesucristo como el único, en ningún otro hay salvación. Dios suma a los que entran en el reino de Dios con fe genuina, con confianza genuina en que lo que Él hizo es suficiente. Cristo y nada más. No es Cristo más mis ganitas que yo le eche, no es Cristo más el bautismo, no es Cristo más cantar unas alabanzas, es Cristo, Él es suficiente. Y Él suma a los que tienen fe genuina en Él. Y en cada caso, la suma refleja una respuesta voluntaria a la gracia de Dios.
Suena como una frase corta, pero hay gran profundidad en ella. Dios suma, repito, a aquellos que voluntariamente responden a la gracia de Dios. No es solo la gracia de Dios que arrastra y que atrae a algunos en contra de su voluntad, y no es eso, mis hermanos. Cada caso que nosotros vemos en el libro de los Hechos es una respuesta voluntaria. Unos creen, otros no creen, haciendo uso de su voluntad ante esa gracia de Dios, ese regalo de Dios que es Jesucristo. Él otorgó gracia a todo el mundo. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, sin distinción, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él amó así al mundo, derramó su gracia en Jesús. Él, el Señor, edifica su iglesia, pero no lo hace sin antes tocar, sin antes llamar, sin antes esperar una respuesta de fe, una respuesta de obediencia. ¿Se acuerda de aquel corito que decía: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador? Él ya lo hizo todo, mis hermanos. Él no necesita volver a venir, Él no necesita nada, Él ya lo hizo todo. Cuando dijo consumado es, cuando fue al sepulcro, se levantó de la muerte, resucitó, ascendió a los cielos, la obra quedó consumada, y todo aquel que mira con fe a esa cruz, pues viene a ser parte de la iglesia de Dios, viene a sumarse a la iglesia de Dios. Así que se requiere la obediencia, se requiere la fe, se requiere la respuesta, y no es difícil. No está lejos de ti la palabra, como dice Romanos 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y todo el que quiera puede venir y beber gratuitamente del agua de vida. Todo el que oiga y crea en el Evangelio puede ser salvo y así ser sumado al cuerpo de Cristo. Eso es la suma. Ahora vayamos a la siguiente operación de Dios en su iglesia, y es la multiplicación. Diga: multiplicación. Desde los primeros capítulos vemos que el crecimiento de la iglesia no fue únicamente numérico, sino que fue reproductivo. Quiero aclarar esto, porque a lo mejor tú dices: no, es lo mismo. No. Dios está sumando, y Él nos muestra cómo desde el principio Él va sumando. Pero no dependía únicamente de la predicación de los apóstoles. No dependía únicamente de una campaña evangelística masiva en donde estaba el evangelista y todos venían y escuchaban, respondían. No, eso no es lo que vemos en el libro de los Hechos, aunque ciertamente hay sermones que están registrados ahí, no muchos, hay unos cuantos que están registrados ahí. Entonces, ¿cómo ocurrió la multiplicación? Bueno, ocurrió así. Los que creyeron, los que se sumaron al principio, comenzaron a compartir su fe, comenzaron a enseñar a otros, y así comenzaron a formarse las comunidades de creyentes, en donde antes no había absolutamente nada, quizás una sinagoga ahí de unos cuantos judíos, pero llegaban ellos, compartían su fe, y los que creían empezaban a multiplicarse. Y ese es el principio que Jesús enseñó para que su iglesia avance. Un discípulo hace a otro discípulo, una oveja pare a otra oveja. Así es como el Señor lo presentó, así es como fue su modelo. En Hechos 6, capítulo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Dice la primera parte de este capítulo 6, versículo 1. Pero en la nueva versión o nueva Biblia viva, esta otra versión, lo dice de esta manera, Hechos 6:1. Pero con la rápida multiplicación de los creyentes. Ahí está la diferencia. Está la suma, pero ahora vemos la multiplicación. Los que creen le comparten a otros. Y eso fue exactamente lo que ocurrió y lo que estamos viendo que ocurrió en la iglesia del primer siglo. La multiplicación era visible, era palpable. En la enseñanza constante de la palabra, constantemente estaba siendo enseñada la palabra. En la vida en comunidad, así es como somos parte de la multiplicación, viviendo en comunidad, no solo entrando y saliendo de un espectáculo que voy a ver y medio que me duermo y me despierto, sino es siendo parte de la comunidad. En el compromiso con la misión, con la obra de Dios, eso también aporta y tiene que ver con la multiplicación, el ser parte de lo que Dios está haciendo, de la visión, el comprometerme. No se trataba simplemente de asistentes, personas que únicamente atendían a un meeting o a una reunión, sino de discípulos activos que transmitían fuera del templo, fuera de los días de reunión. Ellos transmitían lo que habían recibido. La persecución que vino a la iglesia
no detuvo la multiplicación de la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo la persecución o la adversidad? Aceleró la multiplicación de la iglesia. Cuando vino esta oposición, los creyentes fueron esparcidos, pero en ese ser esparcidos no se quedaron callados. Vimos recientemente Hechos 1:8. El Señor les dijo, recibirán poder. ¿Se acuerdan? Cuando ellos preguntaron, Señor, ¿va a ser ahora? ¿Vas a restaurar el reino ahorita? ¿Quién va a ser? ¿Quién es el anticristo? Y te andaban con estas preguntas especulativas. El Señor les responde, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero, no se preocupen por eso, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso es Hechos 1:8. ¿Poder para qué? Para ser testigos. En Jerusalén, ahí donde están. En Judea, lo que sigue. En Samaria, más allá. Esto es Samaria, ¿cómo crees? Sí, pero no solo Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y pasa el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta el capítulo 8 los discípulos empiezan a salir a Judea, a Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Qué tuvo que pasar para que los discípulos salieran del capítulo 1 al capítulo 8, para que salieran a hacer la obra, la gran comisión? Tuvo que venir la persecución. El Señor permitió la persecución y entonces sí los creyentes se pusieron las pilas. Espero que no seas tú de los que tienen que experimentar la persecución para hacer lo que Dios te haya llamado a hacer. Porque a veces así somos, ¿no? No, pues yo sé que Dios me llamó a hacer esto, pero a ver, voy a esperar que la Virgen me hable, ¿no? Voy a esperar a ver qué pasa. Pues bueno, y estamos pidiéndole señales al Señor, bueno, señal no te será dada sino de la persecución, ¿verdad? Y así es como a veces únicamente nos levantamos del letargo, nos levantamos de la comodidad y estamos así comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. ¿Y qué pasa con una persona que solamente come y come y come y come? Y no se mueve, no se ejercita. Pues se empieza a poner así como cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, llegué así, mira. Y después a los 3 meses ya estaba, pero así, ¿no? ¿Por qué? Por comer y no bajarme del carro. Y voy al banco y no me bajo del carro. Y voy al súper y que me traigan el mandado y así, todo esto, ¿no? Y empecé a ponerme así. Y es lo que le pasa a un cristiano, que no se mueve y que solamente está consumiendo, a lo mejor, alimento saludable, pero se necesita el ejercicio, se necesita el movimiento. Y eso ocurrió con la iglesia. Fueron esparcidos por causa de la persecución. Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. ¿Qué te parece? Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Ahí está, hasta el capítulo 8. Ahora sí, todos hicieron la gran comisión, lo que se les había dicho en Hechos 1:8, salvo los apóstoles. Luego en el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, no iban solamente corriendo, no iban solamente pensando en salvarse el pellejo, sino que iban cumpliendo con lo que el Señor les había mandado hacer, anunciando el evangelio. Luego en el capítulo 9, versículo 31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Hasta iglesias empezaron a ver ya, ¿no? Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto podía parecer en primera instancia un obstáculo, un retroceso, una traba, y tú podías decir, mira, si lees los primeros capítulos, no, qué hermosa iglesia, repartiendo sus propiedades, sus bienes y el Espíritu derramándose, y bueno, maravilloso, todo padrísimo, y de repente viene la persecución. Y aquel que no meditaba, que no reflexionaba en las palabras del Señor Jesús, que una y otra vez les advirtió a sus discípulos y les dijo, esto va a venir, los van a aborrecer por causa de mi nombre, serán perseguidos. Algunos pensando que hacen la obra de Dios los van a matar a ustedes, de no ser porque ellos tenían esas palabras arraigadas en su corazón, porque recibían alimento espiritual. Cualquiera hubiera pensado, oye, creo que hasta aquí llegamos. Todo estaba muy bonito, pero yo creo que ya. Esto de la iglesia se acabó, la ilusión, se acabó el sueño que estábamos viviendo tan bonito. Pues bye, cada quien haga sus maletitas y vámonos, adiós. Fue una bonita experiencia. Pero esto que parecía un retroceso, esto que parecía una derrota, Dios lo usó como un impulso. Piensa en un arquero.
Un arquero no de los de fútbol, soccer, no, un arquero de los que tiran el arco, ¿no? ¿Qué es lo que hace un arquero para lanzar una flecha? O sea, tú ves que la flecha sale a toda velocidad y pues puede ya sea pegar al blanco o a un animal o a un target, ¿no? Y para que esa flecha salga disparada a toda velocidad, ¿qué es lo que tiene que hacer el arquero? Tiene que tensar ese arco, tiene que jalarlo hacia atrás y parece que va retrocediendo, pero ese pequeño jaloncito hacia atrás con mucha fuerza avienta esa flecha para que llegue al lugar correcto. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con su iglesia, es lo que Dios hace con nosotros. Utiliza esto que parecen derrotas como un impulso para que el evangelio llegara a nuevas ciudades, para que llegara a nuevas regiones, para que llegara a nuevas criaturas, en nuevas culturas. Y esta persecución fue el terreno en donde floreció la multiplicación, en donde se vio más multiplicación, todavía más. Y esto también nos recuerda que cuando enfrentamos algún obstáculo en nuestra vida, pero estamos dentro del plan de Dios, quiero aclarar eso, porque no siempre todo es para todos. O sea, hay ciertas palabras que son específicas. Todo obra para bien a los que aman a Dios. O sea, no es para todos. ¿Te fijas? Es exclusiva esa parte. A los que aman a Dios. ¿Y quiénes aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos. O sea, no nomás el que dice, Señor, Señor, te amo. No. El que realmente ama al Señor lo demuestra guardando los mandamientos del Señor. O sea, cumpliendo su voluntad, conociendo su palabra y haciendo su palabra. No son personas perfectas, pero son personas que están tratando de conocer su voluntad y de hacer su voluntad. Así que cuando estamos dentro del plan de Dios y enfrentamos algún obstáculo, no debemos creer que todo está perdido. Dios puede convertir ese obstáculo, esa oposición, en algo glorioso. ¿Cuántos lo creen? O sea, Dios tiene ese poder de convertir algo que parece una traba, algo que parece complicado, que parece un caso perdido, lo puede convertir en algo glorioso. Pero basta que nosotros nos dispongamos a ver eso glorioso de Dios. Eso solamente lo vamos a experimentar, lo glorioso de Dios, si nosotros nos disponemos. Si no nos quedamos, ay, es que ¿por qué esto? Ay, es que este obstáculo. Ay, no, detente de ver y de quejarte y de chillar como niño chiquito, como bebé berrinchudo, y empieza a esperar y a ver lo glorioso que va a hacer el Señor. Algo imprevisto en tu trabajo, estás haciendo la voluntad de Dios y ocurre algo imprevisto en tu trabajo, puede ser algo glorioso. Algo imprevisto en tu escuela, en tu familia, puede ser potencialmente algo que te apague. O puede ser potencialmente algo que multiplique la obra de Dios, que lo que Dios está haciendo en ti se vea reflejado y rebote en otros y salpique a otros. Todo depende de nuestra reacción. Una mujer cristiana de edad avanzada de aquí de Houston fue hospitalizada en el centro médico que conocemos. Ella se fracturó una de sus piernas, ya era viejita y bueno, no es lo mismo que se quiebre un hueso, aquí Matías, uno de los niños, a que se quiebre un hueso una ancianita, ¿no? Y ella llegó con su pierna quebrada al hospital y en lugar de quejarse y de decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué me quebré la pierna? Ahora antes no podía hacer nada, ahora menos y soy una inútil y de ahí, ¿no? Como la viejita que decía el pastor Gama, así soy. ¿Te acuerdas? En lugar de quejarse, aprovechó su estancia en el hospital para hablar con cada enfermera de Cristo. Ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo reaccionamos ante lo glorioso que Dios quiere hacer? Y comenzó a compartir su fe con cada una. Entraba una enfermera, ya ves que en el hospital te quieres dormir y entra, ¿está todo bien? Y le vengo a checar esto, ¿no? Y luego yo soy experto en los hospitales, ¿no? Y luego estás otra vez apenas así y entra otra, ¿no? Acaba de venir hace 5 minutos una y ya está entrando la otra, bueno, y entra y así, ¿no? Pero esta viejita, en lugar de quejarse, no me dejan dormir, no, le predicaba a una y a la otra y a la otra, hasta que llegó un punto en el que se empezaron a convertir las enfermeras, las auxiliares. Y ella les decía, la viejita les decía a las enfermeras, yo vine aquí a predicar el evangelio. Aunque me hayan traído en camilla y en silla de ruedas en la ambulancia, yo vine a predicar el evangelio. Estuvo allí por una semana y 3 enfermeras oyeron el evangelio y creyeron en el evangelio. Pero una de ellas particularmente le dijo a esta ancianita, ¿sabe qué? Yo estaba considerando quitarme la vida por todos los problemas que tengo. Y si usted no hubiera venido aquí, si usted no hubiera estado aquí, yo me hubiera quitado la vida.
pero encontré el evangelio, encontré la vida eterna. Después le invitó a su iglesia, empezaron a ser ahora hermanas en la fe. ¿Todo por qué? Por una fractura en la pierna. ¿Te fijas? Como una tragedia, un obstáculo, una inconveniencia. Quién sabe si tenía planes la viejita, a lo mejor se iba a ir de crucero, o se iba a ir de vacaciones, o se iba a ir a patinar o a esquiar. No, ahí estaba viejita. Pero pues se la perdió, y ella, en vez de quejarse, trató de encontrar lo glorioso que Dios iba a hacer. Y eso ocurrió con la iglesia. El Señor puede utilizar incluso desacuerdos operativos por cosas secundarias entre los ministros para multiplicar su iglesia. Y en Hechos 15, versículo 39, encontramos uno de estos casos. Un desacuerdo operativo por algo secundario, no por doctrina. No estamos hablando del concilio en Jerusalén, sino estamos hablando de un equipo de misioneros que no lograron ponerse de acuerdo acerca de quiénes iban a ir al viaje misionero. Hechos 15, 39. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, el Dream Team de las misiones, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Marcos, según Pablo, no calificaba para ir al viaje misionero porque se había apartado de ellos, los había abandonado en medio de la misión. Y cuando hubo otro viaje misionero y fue propuesto por Bernabé, Pablo dijo, no, Marcos no va con nosotros. Y hubo este desacuerdo. Por tanto, Bernabé toma a Marcos, creyó en él, le dio una oportunidad y se fue a Chipre. Versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas o Silvano, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Qué importante es que la iglesia nos encomiende a hacer cosas. Dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y vemos aquí ahora esta separación de dos misioneros, Pablo y Bernabé, y esta separación no detuvo el avance del evangelio. Ahora vemos dos equipos predicando en diferentes lugares. Ahora podían alcanzar más. Pablo y Bernabé iban a alcanzar algo, pero Pablo ahora con Silas y Bernabé con Marcos iban a llegar a muchos más lugares simultáneamente. Y esta misión entonces no se fragmentó, sino que se multiplicó. Vamos a la siguiente operación en la matemática de Dios. Y tiene que ver con la resta. Puede decir resta. A lo mejor tú dices, ¿cómo? ¿Dios resta? Vamos a ver. Porque Dios, mis hermanos, no es un manager que únicamente quiere ver números. Yo en algunos trabajos anteriores tuve jefes que decían, no sé cómo le van a hacer, pero se tienen que ver los números, cómo los números crecen, porque ahí están los charts, ahí están las estadísticas que no mienten. Así que yo no sé cómo le hacen, si van a dormir o no dormir, si van a estar con su familia o no, pero esos números tienen que levantarse. Bueno, Dios no es así. No es un gerente que solo ve números, es un padre que busca santidad. Un padre que busca verdad, un padre que busca comunión verdadera. Por eso cuando algo o alguien interfiere con el propósito santo de Dios, que es su iglesia, Dios actúa. Y es entonces cuando Él sustrae o resta. Tenemos el caso, por ejemplo, aquí en el libro de los Hechos, de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran una pareja, un matrimonio, que hicieron algo que ante el juicio de algunos puede parecer pequeño. ¿Qué hicieron? Bueno, cuando todos estaban siendo parte de la misión, siendo parte de la obra, traían propiedades que habían vendido y de lo vendido lo traían a los pies de los apóstoles para que ellos pues, lo administraran como era prudente o debido en ese momento. Ellos vieron esto, vieron incluso a un José, que le llamaban hijo de consolación, que vendió una propiedad, él siendo levita, vendió esta heredad que él tenía y trajo todo a los pies de los apóstoles para que ellos lo utilizaran para la iglesia. Y ellos al ver esto dijeron, pues nosotros también vamos a hacerlo. Así que ellos vendieron una propiedad, pero en lugar de darlo todo, así como lo hizo este hijo de consolación llamado José, dieron solamente una parte y se quedaron con la otra. Ahora, hasta allí no tiene nada de malo. No tiene nada de malo en decir yo voy a disponer este dinero, pero después tú dices, no, pues voy a disponer solamente una parte. Eso pues, cada uno lo maneja de acuerdo a su administración, ¿no? Pero ellos lo que hicieron fue mentir, porque dijeron, aquí está todo lo de la propiedad, cuando ya le habían quitado una parte. Aquí está todo, así, tal y como José lo hizo, nosotros también lo hemos hecho, aquí está todo lo de la propiedad. Y trataron de engañar,
al pueblo, trataron de engañar a los apóstoles, pero trataron de engañar al Espíritu Santo. Nadie los obligó a dar nada. Nadie les pidió que mintieran. El problema no fue cuánto dieron, sino que intentaron aparentar espiritualidad, generosidad y trataron de engañar, cuando en realidad estaban mintiéndole al Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió con Ananías, la cabeza del hogar? Eso es muy importante, ¿eh? No sé qué es ese ruido que está sonando, pero si me echan un favor, por favor, porque me está distrayendo y está distrayendo a algunos. Porfa, ¿sí? Gracias. Decía que Ananías, el esposo, la cabeza del hogar, cayó muerto. Él fue el primer responsable. Él fue el primero al que Dios le pidió cuentas. Entonces, Ananías cae muerto inmediatamente después de haber sido confrontado por el apóstol Pedro. Y unas horas más tarde, su esposa, Safira, llegó al lugar en donde su esposo había caído muerto. Ella no sabía nada, simplemente llegó al lugar y tuvo la oportunidad de decir la verdad. Le preguntó el apóstol: a ver, lo que trajiste con tu esposo, ¿era todo? Y ahí tuvo ella la oportunidad de decir: la verdad no. La verdad dijimos que era todo, pero no era todo. Y no lo hizo. Simplemente ocultó la verdad y prosiguió con la mentira que había acordado con su esposo. ¿Y qué ocurrió con ella? Cayó muerta también. Y esto, permítanme hacer un pequeño paréntesis. Decía que el varón es la cabeza del hogar y la esposa es ayuda idónea. Ambos gobiernan, dirigen a la familia. Y cuando los dos son creyentes, mis hermanos, es muy importante esto. Número uno, si uno de los dos está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, tú como esposa no tienes por qué participar de eso. No tienes por qué caer en su mismo pecado. No tienes por qué dejarte arrastrar por su mismo pecado. Ni tampoco tratar de justificar el pecado de tu cónyuge, de tu esposo. Ese es el principio que vemos, o uno de los tantos principios que vemos aquí en Ananías y Zafira. Ella tuvo la oportunidad. O sea, si tu esposo anda en la carne, anda mal, tú no tienes por qué andar igual. Tampoco tienes por qué tratar de taparlo o justificarlo. Digo, tampoco lo tienes que andar exponiendo, pero aquí estamos viendo que ella estaba con Pedro, con el apóstol. Entonces, si el pastor te pregunta: ¿cómo va todo en casa con tu esposo? No, ¿para qué echas mentiras? O sea, no lo pregunta porque sea nada más un pasatiempo o esté aburrido. Simplemente lo pregunta porque ve algo y te está dando la oportunidad de que seas ayudada, que tu matrimonio sea ayudado. Entonces, no te andes por las ramas de decir: no, es que si digo cómo anda mi esposo, lo voy a traicionar. No, más traición es tapar el pecado. Más traición es encubrir aquel que está practicando el pecado o que está en desobediencia o que está en rebeldía. ¿Sí me va siguiendo hasta acá? Esto con Ananías y Zafira. Hechos 5:10 dice: al instante ella cayó a los pies de él. O sea, no le ayudó en nada ser fiel en la mentira a su esposo. Y esto lo digo porque hay personas que por ejemplo, toman la decisión de irse de la iglesia y uno de los dos es el que está mal, porque no tiene motivos suficientes para irse. Eso es solo un ejemplo, ¿no? ¿Y qué hace la otra? No, pues yo ni modo. Pues si está en rebeldía, pues yo también me rebelo. Y si está hablando mal de todos, yo también lo hago porque tengo que ir con él. No tienes que ir con él. O sea, es tu esposo, son una sola carne, pero en el pecado no. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera dicho la verdad? Pues ni modo, se hubiera sumado a la lista de las viudas. Una viuda fiel a Cristo en vez de una muerta fiel al esposo. Bueno, hay que cada quien lo interprete, ¿no? Y lo reflexione. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Algo que no debía haber ocurrido. Y hay que aclarar que no fue Pedro quien los mató. No vayan a pensar eso. Fue Dios quien restó. Así como Dios sumó, así como Dios multiplicó, también Dios resta. ¿Por qué? Porque la santidad de su iglesia no es negociable. La disciplina, que es lo que estamos viendo aquí, no es un invento humano para controlar a las personas. O sea, de verdad, y lo he dicho otras veces, y lo digo en el amor de Cristo, en buena onda, como quieras llamarlo, ¿no? No es que uno quiera enterarse de la vida de los demás. O sea, no es que yo disfrute enterándome de los problemas de las personas. No, simplemente eso es lo que el Señor me llamó a hacer con los que se dejan pastorear.
con los que son miembros de la iglesia, ¿no? Con los que se dejan servir y nosotros servimos. Entonces la disciplina cuando llega no es porque quiera haber un control por las personas o en las personas, sino que es un principio divino para proteger lo que Dios está construyendo. Hasta aquí la iglesia había avanzado, hasta este capítulo que vemos aquí en el libro de los Hechos, pero el enemigo trata de destruir. Y si el testimonio de la iglesia se contaminaba, todo el cuerpo se ve afectado, todo el cuerpo se vería así. Lo que ocurrió con Ananías y Zafira causó temor, pero también purificó a la iglesia. Fíjate lo que dice el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué te parece? O sea, no era solamente ir a un show y salir y qué bonito está todo, pero te imaginas ir a la iglesia y de repente pum, cae muerta uno y luego pum, cae muerta la otra. Y los jóvenes sacándolo y sepultándolos. ¿Qué tenemos? ¿Qué evento hay hoy? No, pues sí, hay picnic, pero también vamos a sepultar a Ananías y Zafira. Los jóvenes están ayudando. Bueno, no se trataba de asustar a la gente para que no se acercaran a la iglesia, sino de preservar el testimonio de una comunidad que decía estar llena del Espíritu Santo. Ananías y Zafira decían estar llenos del Espíritu Santo, pero llenos del Espíritu Santo trataban de mentirle al Espíritu Santo. Una iglesia sin integridad se convierte en un estorbo para la obra de Dios. Una iglesia que encubre el pecado de algunos se convierte en un estorbo para la obra de Dios. Se sabe de pronto en lugares, en iglesias en donde hay abusos, no voy a entrar en detalles, y la iglesia, en lugar de ponerse del lado de las víctimas, como lo hizo Jesús, se ponen del lado de los ofensores y empiezan a atacar más todavía a las víctimas y las corren de la iglesia. Aleluya, sana doctrina, dicen ser de sana doctrina. Pero mis hermanos, una iglesia que se queda sin integridad es una iglesia que es un estorbo para la obra de Dios. Leí una frase que decía: es inútil servir con apariencia de piedad. El servicio que agrada a Dios nace del Espíritu y se verifica en la vida. Es una buena frase, ¿no? La iglesia no crece sanamente si no cuida la santidad. Eso es lo que estamos viendo en el libro de los Hechos. Dios suma, Dios multiplica, pero también resta cuando es necesario. Para eso Dios nos enseñó acerca de la disciplina en la iglesia, la cual busca restaurar a los creyentes. Pero si no hay arrepentimiento, viene la resta. ¿Me explico? O sea, Dios no es que ande, sumo, multiplico, ahora resto. No. O sea, Dios está buscando restaurar a las personas. Pero si hay alguien que no se deja restaurar, hay alguien que no se arrepiente, es cuando viene la resta. No es el deseo del pastor, no es el deseo de los líderes, no es el deseo de la congregación, ¿verdad que no, congregación? ¿Verdad que no quieren que hayan restas? Pues no, pero es una acción divina que evita que la levadura contamine toda la masa. Primero a los Corintios capítulo 5, versículo 6. Primero a los Corintios 5, 6. Pablo les habla fuertemente a los hermanos en Corinto, a la iglesia en Corinto, y les dice: no es buena vuestra jactancia. O sea, están como que no pasa nada, todo bien, así, la sana doctrina, aleluya, y somos los más famosos y somos los que tenemos más dones. Pero él dice: no es buena su jactancia. ¿Te imaginas? ¿De qué se jactan? ¿Se creen los muy, porque hablan en lenguas unos? O sea, porque profetizan, se creen los muy, pero no es buena su jactancia. O sea, no que no sea bueno que hablen en lenguas, que profeticen, no, que se jacten. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuándo dijo estas palabras Pablo? Cuando había pecado en la iglesia, cuando había inmoralidad en uno de los miembros de la iglesia. Y recalco la palabra miembro, porque a una iglesia, a un lugar como este, puede llegar todo tipo de gente. Estemos conscientes de eso. Si un día llega una mujer que no anda bien vestida, que anda vestida así, pues mal, ¿no? Usted interprételo como quiera. O sea, no vayamos a caer en el error, como nos compartía el pastor Gama el domingo, de no dejarla pasar o de hacerle una mala cara. No. Se cuenta de un testimonio de una mujer prostituta
que la encontraron muerta, se había suicidado. Y esta mujer dejó una nota, entre sus pertenencias le encontraron una nota que decía: hoy fui al único lugar en donde creí que iba a encontrar aceptación, restauración, perdón, a una iglesia. Y con lo que me encontré fue con un montón de personas que me vieron mal, me apuntaron y me corrieron. Esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces decía que llega todo tipo de personas a lugares como estos, de todo tipo de contextos y en todo tipo de pecados. Algunos, no veo a nadie para que no se sienta aludido, llegaron hasta crudos a la iglesia el primer día que llegaron, ¿no? Se habían ido de fiesta el día anterior y bueno, ¿cómo te explico? Pobre del que estaba al lado, ¿no? Que le llegaba todo el tufazo así, a la pura farmacia olía el hermano, ¿no? O bueno, el primo. O sea, llega todo tipo de personas a la iglesia, pero cuando alguien es miembro de la iglesia, cuando alguien llena un formulario como ese y dice: yo quiero ser parte, yo quiero ser discipulado, quiero ser restaurado, quiero ser parte de los beneficios, pero también quiero ser parte de las responsabilidades, y si hay necesidad de que yo sea exhortado, de que vengan y pues me marquen mi pecado para llevarme al arrepentimiento, aquí estoy, le entro. Eso es ser miembro de la iglesia. No es solamente, ay, me noto, pues, no, o sea, es estar consciente de que en algún momento pueden llegar a corregirme con la intención de edificarme, de mi crecimiento espiritual, de mi santidad y de la santidad de la iglesia. Y este caso pues fue un caso que a muchos les impactó. Dijeron: oye, aquí está en serio el asunto, esto sí va de verdad. Hace algún tiempo, cuando comenzamos la iglesia, nos ocurrió una situación en la cual, no voy a entrar en muchos detalles, pero había alguien que estaba tratando de causar problemas en la iglesia. Por ejemplo, llegaba alguien nuevo, y como veo algunos corazoncitos, bienvenidos, ya les dimos la bienvenida, pero imagínate que llegan ellos y está alguien en la puerta diciéndoles: ¿está muy bonito? Pues ni creas, porque aquí no es lo que parece. Si tú supieras cómo son las cosas aquí, no. Y eso se empezó a repetir, a esparcir. Estas personas, en vez de ir a edificar a las casas como lo hacía la iglesia, iban a las casas a regar veneno y a hablar chismes y a hablar cosas de su corazón, pues como estaba en ese momento, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros cuando íbamos comenzando en la iglesia? Pues nos tocó hacer lo que dice la palabra en Mateo 18. Fuimos a solas con la persona y le dijimos: oye, pues esto que estás haciendo no está bien. Y lejos de reconocer, sí, tienen razón, no está bien, ¿qué fue lo que hizo? No, pues a mí nadie me va a callar y yo la voy a seguir, y le siguió. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Bueno, en algunas iglesias que le dicen: no, pues no digas nada, con tal de que no se nos vayan, ¿sí? Con tal de que no causen daño o más daño, los dejan ser. O a ver, ¿qué es lo que quieres que se cambie? Bueno, lo vamos a cambiar como tú digas para que ya no hables nada, ¿sí? Pero vimos que esa no era la vía. Proseguimos con lo que dice la palabra en Mateo 18, de decirlo a más personas para que pudieran llevarles al arrepentimiento. Para no hacer larga la historia, no cambiaron. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Tenle por gentil y publicano. O sea, dilo a la iglesia, tenle por gentil y publicano, y fue lo que hicimos. Tuvimos que decirlo a la iglesia, decirles: estas personas están causando problemas, están causando división, no están trayendo bendición, así que ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decirles que ya no vengan más. Y ese día, recuerdo estar yo aquí, después de que terminó la predicación, les dije a los que quedaban que estuvieran un momento más, y les dije: bueno, estos son los nombres de las personas que están haciendo esto, pues ya no son bienvenidos en la iglesia, y si alguno de ustedes es contactado por ellos, pues sepa que nosotros pues ya no les vamos a admitir más acá, tienen prohibida la entrada a la iglesia hasta que no cambien de parecer y de discurso. Y bueno, ese día llegó Luis Rosales, estaba por acá, que está en multimedia. Era la primera vez que venía Luis, y yo veía algunos nuevos y decía: lo que les tocó a los hermanos por primera vez escuchar, que vienen por primera vez a escuchar, así que bueno, a lo mejor no vuelven. Platicando con Luis después dice: no, yo por eso me quedé en esta iglesia, porque vi, pues aquí sí va en serio. Aquí no es que todo el mundo va a andar chismeando como le dé la gana, aquí hay orden y hay disciplina. Y bueno, eso fue lo que nosotros hicimos. Y tristemente, digo esto porque tristemente después de 7 años, esas personas no han cambiado, no se han arrepentido, siguen contactando a algunas personas de aquí entre nosotros. Y bueno, pues ¿qué hacemos? Pues seguimos diciendo lo que dijimos, y seguimos diciendo lo que dice la palabra en 1 Corintios 3:17.
el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. No les deseamos el mal, pero esa es la palabra de Dios. Y es lo que dice, y bueno, qué lamentable es que no hayan cambiado en 7 años a pesar de todo, ¿no? Y de lo que se ve y de lo que hayan visto. Hasta aquí hemos visto las matemáticas de Dios, la suma, la multiplicación, la resta, y ahora veamos la matemática del enemigo. El enemigo solo se sabe una operación, y es la división. Diga la división. La iglesia estaba creciendo rápidamente, los discípulos se multiplicaban, el mover del Espíritu era evidente, era palpable, pero en medio de ese avance surgió una tensión muy peligrosa, y era la murmuración. Hechos capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mis hermanos, veámoslo, no fue un ataque externo. O sea, no es que, la migra llegó a la iglesia y no, que, o sea, no es un ataque externo. Era algo interno, un conflicto dentro del mismo cuerpo, una división cultural, social, tal vez hasta económica. Satanás, vemos que no necesitó levantar persecución, no hubo necesidad de eso. Lo que hizo fue sembrar desconfianza. Si tú no confías en tus hermanos de la iglesia a la que vas, si tú no confías en el pastor de la iglesia a la que vas, mira, o confías o buscas un lugar en donde puedas confiar, porque no vas a ser feliz allí, ni vas a ser feliz a nadie. Vas a hacer el trabajo de Satanás. Pero es lo que hace él. Siembra desconfianza, siembra queja, siembra descontento. Qué terrible ir a una iglesia para estarte nomás quejando de todo lo que hacen y de lo que dicen. De verdad, o sea, qué tristeza y qué flojera y qué falta de entendimiento, ¿sí? Qué espíritu de estupor, para que se oiga bíblico, ¿no? Tú, o sea, si no haces, no te aporten nada, están nada más torturándote ahí. ¿Qué haces ahí? Como los que se meten en las transmisiones, ¿no? Y ponen comentarios tóxicos. Dices, pues, o sea, ¿para qué te tomas el tiempo de ver? ¿Para qué te tomas el tiempo de comentar? Si no te gusta, pues cámbiale y bye. O sea, no pasa nada. Pero bueno, es lo que hace Satanás. Y si los apóstoles no hubieran atendido el problema con sabiduría, no lo hubieran atendido con un liderazgo espiritual, esa división pudo haber detenido el crecimiento. Así que la solución en ese momento no era ignorar el problema, no era minimizar el problema y decir, bueno, pues dale chance, pues todos somos así. Esa no era la solución. No era tampoco una solución política. Ya sé, vamos a separar a la iglesia de este lado de los judíos, ¿sí? Allá en el auditorio grande, y acá en el Chapo a los griegos, y se acabó el problema. Allá judíos con judíos, griegos con griegos. No, la solución fue volver a los principios del reino: servicio, unidad, oración, delegación espiritual. Esa era la solución. La división no solo se vio allí en Hechos 6, se vio más adelante en Corinto. No fue algo aislado, es algo que siempre está latente en todas las iglesias. Corinto, una iglesia que tenía dones, tenía enseñanza, tenía a líderes prominentes: Pablo, nada más y nada menos que el mismo Apolos, Cefas, o sea, grandes expositores de la palabra pasaron por allí. Sin embargo, era una iglesia que estaba en crisis también, porque permitió la división. Primero los Corintios 1, versículo 11, epístola que ya estudiamos también de principio a fin, pero recordemos un poquito cuál era el problema allí en Corinto en cuanto a la división. Dice primero los Corintios 1, 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. O sea, les dice quién les dijo, y no era chismosa, no eran los de Cloé chismosos, eran simplemente personas que se preocupaban por la iglesia, que no decían, bueno, ya es su bronca, yo entro y salgo, yo no me meto con nadie. No, o sea, hicieron algo, se preocuparon por la iglesia y le dijeron a Pablo. ¿Qué le dijeron los de Cloé a Pablo? Que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, en esto consistían las contiendas, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos. Otros por allá decían, yo de Cefas. Y otros por allá decían, no de ninguno, yo de Cristo. Yo no tengo pastor, Cristo es mi pastor. Ni Apolos, ni Cefas, ninguno me llega. No hay pastor que me llegue, no hay iglesia que me llegue, por eso nomás Cristo y yo. Y les dice Pablo, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí vemos que las divisiones no siempre comienzan con un pecado evidente, que alguien cayó en inmoralidad o cosas como estas. No, a veces, como lo que estamos viendo aquí, comienzan con preferencias personales. O sea, no, a mí me gusta más cómo predica el pastor Juan, o a mí me gusta más cómo predica el pastor Gama, o a mí me gusta más cómo predica el pastor Arce, o a mí me gusta, o sea, esas son preferencias personales, que está bien. O sea, cada uno nos acomodamos con ciertos maestros en cierto tiempo, está bien, todo bien hasta ahí. Pero el problema es cuando esas preferencias se convierten en imposiciones, en dogmas, en orgullo disfrazado de lealtad, y resulta que si yo me identifico con este predicador, claro, es porque yo sí soy de sana doctrina. ¿Y tú con cuál? Con ese, predica y todo más o menos. No, el mío está grueso. Ha estado en los grandes noticieros ahí predicando y confrontando ahí a los comunicadores y a los que le están entrevistando ahí sin temor, aleluya. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir a mí como de la high class, del evangelicalismo. ¿Y tú? Más o menos. Eso es un corazón que busca exaltarse a través de su grupo. ¿Ya viste mi Biblia? Es la Biblia de Rico MacPato o de quien sea, ¿no? Trae el nombre ahí, ¿Qué hule? Y me costó como $200, Porque claro, yo sí la entiendo. Tú ni la has de entender a esto, ¿no? Esto no lo entienden todos, lo entendemos algunos iluminados. Sí, es un corazón que busca exaltarse a través de una persona, de un predicador, de un grupo o de alguna forma de hacer iglesia. Pablo fue claro y les dijo: Cristo no está dividido. Su iglesia tampoco debe estarlo. La misión se detiene cuando nos enfocamos más en nuestras diferencias que en nuestro propósito común. Lo he dicho en otras ocasiones. Si llegas a platicar con algún hermano de otra iglesia y platican, no trates de demostrarle que tu iglesia es la mejor para ti, y la de él es la mejor para él, y ya. O sea, no te lo trates de jalar, ni tampoco te dejes que te jalen. Y si te empiezan a hablar mal de la tuya, o sea, ¿para qué pierdes el tiempo ahí, no? ¿Sabes qué? Vámonos y no pasa nada. O trata de darle el twist, el giro a la conversación. La misión, decía, se detiene cuando nos enfocamos en nuestras diferencias que en nuestro propósito común. Jesús oró por la unidad de sus discípulos en Juan 17. Todo el capítulo 17 es la oración sacerdotal, y él ora ahí por la unidad de sus discípulos. ¿Por qué? Porque sabía que el testimonio del evangelio está atado a la unidad del cuerpo. Repito, el testimonio del evangelio está unido, está atado a la unidad del cuerpo. Por tanto, la estrategia del enemigo siempre va a ser desviar a la iglesia. Y cuando no puede detener a la iglesia desde afuera, desde todo tipo de ataques morales, políticos, etcétera, ¿qué crees que va a hacer? La va a intentar dividir desde adentro. Así que este mensaje habla de matemáticas, pero aunque habla de matemáticas, es muy sencillo de entender, no es difícil. Operemos en las matemáticas de Dios, la suma, la resta, la multiplicación, y cuidémonos de la matemática del enemigo, que es la división. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos llevar este mensaje al terreno de la práctica? Bueno, en la suma, reflexionemos en esto. Dios no suma por emociones pasajeras. Y ustedes que conocen el discurso pastoral y que conocen esta congregación, saben que no somos de los que creen que las emociones sean del diablo, o de los que demonicemos las emociones. Son parte de nuestra vida, parte de nuestra experiencia, pero no es por la emoción que Dios suma a su iglesia, sino es por la predicación del evangelio, por los que se arrepienten de corazón. Suma a los que creen en Cristo como el único Salvador, por eso lo predicamos a Él y solo a Él. Él suma a los que entran a su reino con fe genuina. Y cada persona que llega a la iglesia con hambre de Dios, cada familia que se convierte al evangelio, cada joven que entrega su vida a Cristo, como lo vimos en el congreso, como lo veremos en el campamento, cada uno no es un número más. No pienses, sí, la iglesia está creciendo, llegan muchos, quién sabe quiénes sean, pero están llegando muchos. Tengamos cuidado, porque no es una cabecita más, no es un número más, es una adición divina, es una suma divina. Es Dios sumando, es Dios cumpliendo su propósito. Y si Dios está sumando,
O sea, no es el pastor Chuy, no es la estrategia de quién sabe cuál, quién sabe cuántos días con propósito, no. Es Dios sumando. Y si Él lo está haciendo, debemos de verlo como algo sagrado, ¿no? Debemos de tener cuidado de no estorbar en ese proceso. Cuando una iglesia entiende esto, deja de poner barreras, deja de fijarse en apariencias, deja de pensar en preferencias personales y comienza a ver las almas como Dios las ve, como vidas que Él quiere añadir a su familia y que quiere cuidar y que quiere alimentar dentro de su familia. Y cada día que tú y yo abrimos nuestras puertas, cada mensaje que compartimos en redes sociales, quiero hacer énfasis en eso, lo decimos en el discipulado de membresía, en la última enseñanza, pero ¿por qué no? No está de más refrescárselo, recordárselo. ¿Sabe que una de las maneras en la que nosotros podemos unirnos a la suma del Señor es simplemente compartiendo las transmisiones, los mensajes de nuestra iglesia local? Y no cuesta nada. Claro, si te avergüenzas del Evangelio, pues sí, ¿no? Tú dices, no, mi Facebook y mi red social nomás es para compartir recetas de cocina. Ah, bueno, está bien. Cada quien su religión. O es para compartir memes chistosos. Bueno, está bien. Pero compartir no cuesta nada. Y saben, yo aquí mismo estoy viendo una familia que llegó a esta iglesia porque mi esposa, y hablo por un caso conocido, mi esposa compartió la transmisión de la iglesia y lo hace con regularidad. Y no le cobra nada, no pasa nada, simplemente lo hace. Y alguien lo vio y esa familia está aquí ahora. Porque lo vieron, empezaron a seguirlo viendo y empezaron a visitarnos, se quedaron en la iglesia. Fíjate, algo que no cuesta nada, compartir las enseñanzas de tu iglesia. Eso puede sumar a tu iglesia. Y hay algunos, bueno, lamentablemente, no que yo sepa aquí, que comparten más de otros predicadores, comparten más de otros movimientos que no tienen nada que ver con lo que nosotros predicamos, que con lo que se predica en su propia iglesia local. Así que bueno, aguas con eso. Decía que esto es una oportunidad para que el Señor sume. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Así que cuando Dios sume, trata de cuidar lo que Dios va sumando, interesándote, preguntando, acercándote, ofreciendo tu amistad, tu tiempo, porque la iglesia no fue llamada para ser un club exclusivo. ¿No? Esos son mis amigos y aquí nadie entra a mi círculo de amigos. No, la iglesia es un cuerpo vivo que crece con las adiciones que el Señor trae. En la multiplicación comienza cuando entendemos que el evangelio no es solo para mí. No, si yo recibo, yo consumo, no. El que fue alcanzado debe alcanzar. Eso es lo que vemos en la palabra. El que fue discipulado, el que está siendo discipulado, debe discipular a otros. El que ha crecido debe hacer crecer a otros. Vemos entonces que la multiplicación implica intencionalidad. No es una casualidad, no es, pues así salió, quién sabe. No, es intencionalidad, es hoy voy a discipular a otro, hoy voy a hacer crecer a otro, hoy voy a alcanzar a otro. Es algo intencional. No se trata solo de invitar a la iglesia, sino de compartir el evangelio y de modelarlo en nuestra vida diaria. Mateo 29:19, te recuerdo lo que dijo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos, Mateo 28, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esa es la fórmula de multiplicación que el Señor ha usado. No hay por qué esperar otra o inventar otra. ¿Cuál es la fórmula de multiplicación? Vayan. Eso no me gusta. O sea, no me gusta que Dios me diga, ve y haz discípulos. Más bien me gusta a mí decir, ¿y por qué no van? Porque otros no van. ¿Y cuándo se va a hacer la campaña? ¿Y cuándo, sí? ¿Y cuándo vamos a salir a entregar folletitos? ¿No? Pero cuando yo leo en la palabra inspirada por Dios que me dice, ve y haz discípulos a todas las naciones y enséñales que guarden todas las cosas que les he mandado. Esa es la multiplicación que el Señor ha usado, mis hermanos. Piensa en la demografía. Y no quiero ponerme complicado y técnico y matemático acá, no. Lo que tiene que ver con el crecimiento de los pueblos, de las naciones, de los países. Una pareja que
tiene un hijo, preserva la especie, ¿sí? O sea, si supongamos que no es de que, ay, que no sé qué soy, que ahora soy niño y luego soy niña y que no sé qué tipo, me voy a comprar un perro y voy a viajar, pero no voy a tener hijos. Bueno, una pareja que se casa y tienen nada más un hijo, simplemente preservan la especie. Si tienen dos, cuando ellos se mueren, ellos dos se reemplazan, ¿sí? Pero cuando tienen tres, cuando tienen más de dos, ya empezaron a multiplicarse y es cuando crecen las poblaciones. En la vida cristiana es igual. Si solo cuidas de tu fe, apenas la estás preservando. O sea, préstame atención a la aplicación espiritual, porque yo sé que la aplicación terrenal la estamos haciendo bien, nos estamos multiplicando maravillosamente. Que bueno, hasta ahí estamos bien. Pero ahora apliquémoslo a lo espiritual. Si solo me encargo yo de mi fe y mi relación personal yo con Dios, bueno, apenas estamos flotando ahí, preservando la fe. Pero cuando compartimos el evangelio, cuando oramos con alguien más, cuando enseñamos lo que Dios nos ha enseñado, estamos rompiendo la lógica del egoísmo espiritual y estamos activando la multiplicación divina. No podemos dejar la multiplicación en manos de eventos, en manos de campañas, en manos del pastor, ahí que el pastor evangelice. Así que no nos conformemos con ser un creyente que únicamente asiste esperando que otros hagan. Seamos un discípulo que forma a otros y que nuestra fe sea contagiosa, que nuestro testimonio provoque en otros hambre espiritual, provoque el deseo. ¿Has visto a alguien que está comiendo algo y se lo está comiendo así bien sabroso, ¿no? Y ya, híjole, no tenía hambre, pero nomás de verte ya se me antojó, ¿no? Bueno, que nuestra vida sea así, que disfrutemos el evangelio de esa manera, que otros cuando nos vean digan, oye, disfrutas tanto, pues a ver qué te dan allí, voy a ir contigo a la iglesia, ¿qué está pasando? O háblame, platícame, ¿por qué lo disfrutas tanto? Y así es como se multiplica la iglesia, de uno en uno, con corazones comprometidos. La iglesia multiplica cuando cada creyente decide ser instrumento de Dios para formar a otros. Eso es avivamiento, es el reino de Dios en movimiento. Vimos que Dios también resta, y aunque suene fuerte, Dios lo hace por amor, para preservar la santidad de su iglesia, para proteger a su pueblo, para permitir que la suma y la multiplicación continúen. La disciplina no es castigo por castigo, es corrección con propósito, el propósito de restaurar. Y a veces implica confrontar, otras veces apartar y a veces, tristemente, remover. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que se dedican aquí a la construcción saben que no puedes poner una piedra rota como cimiento. Voy a poner los cimientos de la casa, pues métele esas piedras que están todas desmoronadas. No, si quiere que el edificio soporte la carga, tiene que remover la piedra rota y poner una piedra buena y remover la tierra y dejarlo todo bien. El Señor así es, tiene que restar cuando algo pone en peligro los cimientos de su obra. Y vale la pena aclarar que la resta no es para personas que luchan con pecado y que buscan ayuda. Que quede claro, la resta no tiene que ver con eso, con personas que están buscando ser ayudadas para salir de su pecado. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y la iglesia es un hospital para los que reconocen su condición y para los que claman por restauración. Más bien, entonces, la resta bíblica va dirigida a corazones rebeldes, a corazones dobles, hipócritas, manipuladores. Son los que no buscan ayuda en su pecado, más bien buscan tapar su pecado y busca que los que saben lo tapen también. Aquellos que quieren vivir en la iglesia, pero bajo sus propias reglas. Esa persona que mencioné hace un momento me dijo un día, yo aquí voy a seguir viniendo, porque una que otra cosa que dices me gusta, y me gusta cómo cantan, y ahí le voy a echar mis 20 pesotes. Así me dijo. Le dije, pues ¿qué crees? No, o sea, no vas a venir aquí bajo tus propias reglas. Dios tiene un orden en su iglesia. Dios no va a permitir que actitudes como estas frenen su obra, porque no se puede avanzar si no se corrige lo que está mal. No se puede, es imposible. Y así es con Dios, Él resta para que la iglesia pueda seguir sumando, pueda seguir multiplicando sin estorbo y en santidad. Así que cuando nos toque,
no resistamos la corrección de Dios. Recibamos la corrección de Dios, apliquémosla, y si un día tenemos que, espero no llegue ese momento, remover a un miembro, el caso que mencioné no era de un miembro, porque el miembro reconoce la autoridad. ¿Me explico? O sea, el miembro de una iglesia reconoce, estos son mis pastores y me están disciplinando y me están exhortando y me están mandando a la banca o qué sé yo, y yo me sujeto a la disciplina. Ese es un miembro de una iglesia. Pero aquel que dice, no, tú no eres pastor y todos los líderes son unos pip, así nos dijo. Entonces no es miembro. No podemos ejercer disciplina. Te podemos cerrar la puerta para que no vengas a causar caos aquí a la iglesia. Pero cuando nos toque remover a algún miembro de la iglesia, no digamos, ay, aquí falta amor. Ay, no, aquí no hay amor. ¿Qué con la división? Para ir concluyendo. Pues la división no es parte de las matemáticas de Dios. Es una operación importada por el enemigo. Así que, ¿cómo guardarnos de ella? No difundamos lo que divide. Si un comentario no edifica, un comentario que vas a hacer, mejor guarda silencio. El chisme, la crítica destructiva, la sospecha alimentan la matemática del enemigo. No tomes partido sin entender el contexto completo. No, yo soy de estos, porque estos son los de mi rancho. No, tienes que entender el contexto completo. Muchas divisiones comienzan por malentendidos, que se van agravando por falta de diálogo bíblico, por falta de diálogo pastoral. Otro consejo, no sabotees lo que no entiendes. Si algo no te agrada, si algo no te parece, habla con quien corresponde. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esto en iglesia infantil. ¿Sí? Bueno, en vez de regar lo que yo no estoy de acuerdo con todo mundo y poner comentarios en YouTube como anónimo, y esto, ¿por qué no vas y hablas con los encargados de iglesia infantil? O iglesia juvenil, con el pastor Juan, o con el pastor, ¿me explico? En vez de andar regando. Así que eso es algo muy simple, ¿no? Decía, no sabotees lo que no entiendes, no alimentes resistencia en los pasillos de la iglesia, o mucho menos en la sala de tu casa o en la sala del otro hermano. Un consejo más, no te juntes con los que aborrecen tu iglesia local. Suena fuerte, ¿no? Puedes, tomarlo o no tomarlo. Yo te lo digo de esa manera. ¿Para qué te vas a juntar con alguien que odia tu iglesia? Que va a otra iglesia o a ninguna, odia tu iglesia y tú lo haces de compadre y te juntas todo el tiempo con esa persona y te tomas el café y no te juntas con los de tu iglesia, pero sí con esa persona. Bueno, eso te lo puedo decir yo, pero ¿qué si te lo dice Pablo en Romanos 16:17? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Bueno, pues ahí te lo dejo de tarea. Un muro puede construirse con ladrillos, pero también el muro se puede destruir con ladrillos, con los mismos ladrillos. La diferencia está en la intención del que coloca los muros. Puedes usar los ladrillos para edificar o para destruir. Y así también en la iglesia. Todo lo que nosotros digamos, todo lo que compartamos, todo lo que sembremos puede construir la unidad o puede crear grietas. ¿Sí? Salí esta mañana ahí al patio de la casa y vi en el piso un montón de cracks así, terrible, pero grandes los cracks. Dije, órale, aquí se va a caer alguien, ¿no? Está muy grande. Entonces, bueno, ¿qué empecé a hacer? Pues a buscar, ¿no? Cómo se puede solucionar eso o a llamar a alguien que le sepa este asunto. Pero decía que lo que sembramos en la iglesia puede construir unidad o puede abrir esas grietas. La división no comienza cuando alguien se va de la iglesia. Quiero aclarar eso. Las personas se van de las iglesias por diferentes circunstancias, por un montón. Hace poco di una enseñanza acerca del por qué las personas se van de las iglesias. La división comienza cuando alguien, ya sea que se vaya o no se vaya, comienza a sembrar discordia. Te digo algo, la iglesia no necesita más detectores de fallas. Si eres un experto en detector de fallas, ¿qué crees? Ese ministerio no está aquí en esta iglesia. No estamos buscando voluntarios para ese ministerio. Se buscan detectores de fallas, no, se buscan maestros para los niños, ¿verdad? Son hartos niños. Por si alguien decía, Señor, envíame a mí, pues ahí está la clase de iglesia infantil. Pero detector de fallas no se lo venimos manejando por el momento, joven, disculpe.
La iglesia lo que necesita es edificadores de paz. Para concluir, mis hermanos, y romper un poquito la tensión, dile al que está a tu lado, haz cuentas, pero con Dios. Hemos visto en este mensaje que Dios no solo salva y transforma a las personas, Dios también hace matemáticas en su iglesia, pero no son las del mundo, ni mucho menos las del enemigo, son las suyas. Dios suma a los que se salvan, multiplica el impacto del evangelio, resta lo que estorba, pero jamás divide, porque la división es obra del diablo. Efesios 4:3 dice: esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Le invito a que se ponga de pie. La iglesia no es una calculadora ni una máquina que avanza con estrategias, es el cuerpo de Cristo que avanza con la dirección y con el poder del Espíritu Santo. Y eso nos deja a ti y a mí con una decisión clara, y es: ¿en qué matemática quiero participar? ¿En la suma, en la multiplicación, en la resta o en la división? Cada uno somos libres de decidir, pero yo te invito a que seas parte del equipo de Dios, de las matemáticas de Dios. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos llamas a ser una iglesia fiel, una iglesia que suma, que multiplica y que se deja limpiar. Señor, que este sea un llamado para no prestar nuestras voces, nuestros dispositivos, nuestros hogares para la matemática del enemigo. Sabemos, Señor, que puede venir oposición, puede venir persecución, pandemias han venido, redadas, y nada de eso va a estorbar tu propósito con esta iglesia. Va a permanecer firme, porque es tu iglesia. Pero más bien sí debemos guardarnos de la división del enemigo. Lo que surge de dentro, lo que empieza a esparcirse por una conversación que contamina, que siembra duda, que siembra discordia entre los hermanos, eso tú lo aborreces, Señor. Y hoy queremos ser de aquellos que te dicen: Señor, úsame para tus cuentas. Cuenta conmigo, Señor. Puedes decirle: cuenta conmigo, Señor, si está en tu corazón hacerlo. Que mi vida cuente en tu reino. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por transformarnos, por obrar en nosotros. Queremos ser de aquellos que se dejan usar por ti, sumando y también llevando el evangelio a otros, discipulando a otros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Levanta tus manos, mi hermano, levanta tu voz. Puedes hacerlo en voz audible y decirle: Señor, aquí estoy. Gracias por sumarme a tu obra. Gracias por usarme, Señor, en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor.
Dios, más fuerte fuiste que yo. A ti me rindo, me convenciste con amor. Y es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Busques más y úsame a mí. Así es, Señor, úsanos, Señor. Úsanos a nosotros, Señor, para llevar tu verdad. Para llevar tu evangelio, Señor. A eso nos has llamado, a proclamar tus virtudes, Señor. Cantemos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivimos y existimos, es amor y voluntad. Su espíritu nos guía, su gloria brillará. Trastornadores de pueblos y naciones, proclamando al mundo la verdad. Llevamos luz donde abundan tinieblas, Cristo es rey, no vamos a callar. Proclamemos la verdad. Somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos son pueblo adquirido? Para anunciar las virtudes. ¿Para qué? Llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivimos y existimos, es amor y voluntad. Su espíritu nos guía, su gloria brillará. Trastornadores de pueblos y naciones, proclamando al mundo la verdad. Llevamos luz donde abundan tinieblas, Cristo es rey, no vamos a callar. Proclamemos la verdad. Una vez más. Trastornadores de pueblos y naciones, proclamando al mundo la verdad. Llevamos luz donde abundan tinieblas, Cristo es rey, no vamos a callar. Proclamemos la verdad. Sí, Señor, llevaremos su verdad. Jesús es la verdad, el camino, la vida. Nos dicen amén. Te llevaremos a ti, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas. Tú eres real. Trastornadores, trastornadores, trastornadores. Trastornadores, 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 trastornadores de pueblos y naciones, proclamando al mundo la verdad. Llevamos luz donde abundan tinieblas, Cristo es rey, no vamos a callar. Proclamemos la verdad. Oh, llevaremos tu verdad. Alaba al Señor con un fuerte aplauso. Te exaltamos, Señor.
nunca cambia. Su nombre es grande, su amor no falla, su luz nos guía, Él nunca cambia. Su nombre es grande, su amor no falla,